Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te quiero enseñar cómo obtener una cuenta de Zoom. En la barra del navegador escribimos www.zoom.us. Enter. Una vez que se muestra esta pantalla, si tienes cuenta, le das a ingresar. En nuestro caso, no tenemos una cuenta, vamos a registrarnos haciendo clic en este botón. Lo primero que Zoom nos pide es la fecha de nacimiento. Día, mes y año. Le damos a continuar. Y aquí vamos a registrar una dirección de correo, que es con la que vamos a estar afiliados a Zoom. Puede ser tu correo de Facebook, de Google o tu dirección de trabajo. Vamos a poner la dirección aquí, en mi caso. Y le damos registrarse. Seguidamente, Zoom nos va a enviar un mensaje a la dirección de correo que acabamos de registrar. Abrimos el correo y en efecto vemos que acaba de llegar un mensaje de Zoom. Abrimos el correo y nos dice que ya estamos registrados. Damos clic en activar la cuenta. Aquí nos preguntan si estamos registrándonos a nombre de un colegio, o si somos profesores, si es para un colegio. En nuestro caso le decimos que no, es personal. Y aquí empezamos entonces a llenar nuestros datos: nombre, apellido y la contraseña. Fíjense aquí que debe tener por lo menos 8 caracteres la contraseña. Debe tener por lo menos una letra, por lo menos un número y debe incluir mayúsculas y minúsculas. Confirmar, otra vez escribimos la misma contraseña y le damos continuar. En esta pantalla podemos empezar a invitar a las personas con las cuales queremos comunicarnos a través de Zoom. No tienes que hacerlo ahorita, puedes hacerlo después. Seguidamente aparece un captcha para verificar que no seamos un robot. Le das clic aquí, le das omitir este paso, o si quieres empiezas a escribir los nombres de tus amigos y le das invitar. Si no, lo haces después. En mi caso voy a hacerlo después. Le damos omitir este paso. Luego que registramos nuestros datos básicos, aparece esta pantalla para iniciar una reunión de prueba. Si le damos aquí comenzar una reunión ahora, nos pasa a otra pantalla donde nos pide que descarguemos un pequeño archivo de Zoom para poder ejecutar la aplicación. Le damos clic aquí
Como ven, es bastante pequeño, apenas 81K. Abrimos aquí. Y le damos ejecutar. Si, como en mi caso, no abrió correctamente el archivo, te dan la otra opción de que inicie la aplicación mediante el navegador. Cierras aquí, le das cancelar e inicias tu sesión mediante el navegador. Me dice que siempre traduzca del inglés. Cierra aquí. Le das el audio por computadora. Ejecutamos en la sesión de Pedro Pérez. Aquí puedes ampliar la pantalla. Si le das escape, vuelve otra vez al tamaño anterior. Aquí puedes apagar o encender tu micrófono. Aquí puedes apagar o encender el video. Aquí puedes ver quiénes están participando en la reunión. Solamente uno solo, que es Pedro Pérez. Aquí puedes invitar a los amigos. Aquí puedes silenciarlos a todos. Aquí puedes compartir con ellos lo que tienes en tu computadora. Por ejemplo, en mi caso tengo Filmora activo, lo puedo compartir. También tengo el administrador de archivos abierto, también lo puedo compartir. Dándole aquí puedo compartir estas pantallas en la reunión. Aquí puedo iniciar un chat con cualquiera de los miembros. Aquí hay más opciones. Y aquí finalizo la reunión. Puedo finalizar toda la reunión o solo yo salir de la reunión. En este caso lo puedo hacer porque yo soy el que inició la reunión. Yo puedo terminarla por completo para todos. O simplemente me salgo yo de la reunión, pero la reunión continúa con otros participantes. En este caso, finalizo la conversación. Aquí está el aviso de despedida. Gracias por asistir a la reunión. Como pueden ver, aquí hay un botón para entrar a una reunión. Aquí hay un botón para ser el anfitrión de la reunión. Y aquí hay un botón para programar la reunión. Yo puedo de una vez invitar a los participantes con antelación. Les digo tal día, a tal hora, va a haber una reunión. Y la dejo de una vez programada. Y ya todos saben cuándo va a ser la reunión. Aquí pongo el tema, la descripción, cuándo va a ser la reunión, cuánto está estipulado que va a durar. Si quiero entrar a una reunión, me tienen que enviar el número de identificación de la reunión, bien sea por un mensaje de WhatsApp, bien sea por Facebook. Me tienen que invitar y darme este número de reunión para luego poder entrar. Y en dado caso que yo quiera ser el anfitrión, el que yo convoque la reunión, puedo escoger si quiero el video apagado, con el video encendido, solamente compartir la pantalla. Es decir, hay muchas opciones de cómo hacer las reuniones en Zoom. En este botón de aquí pueden ver mi usuario. Es un usuario básico, que es gratis. Hay otro usuario que es pago, que tiene muchas más opciones, obviamente, pero esta versión gratis es más que suficiente. Es muy versátil y nos da muchas opciones para comunicarnos con nuestros amigos, con
compañeros de clase, compañeros de trabajo o familiares. Si te gustó el video, por favor, suscríbete y dale un like. Nos vemos en el próximo video.